El tiempo. Ese gran enemigo moderno. Bueno, el obstáculo definitivo para casi cualquier buen propósito que nos marquemos. Es un hecho bien conocido que el ejercicio físico es absolutamente crucial para la salud, pero la falta de tiempo es siempre, siempre la excusa número uno. Sí, es la barrera universal. Exacto, la barrera universal. Y lo más sorprendente de todo esto es que ya no es solo un problema de adultos con agendas imposibles. Resulta que es el mayor obstáculo incluso para los niños y adolescentes. Y madre mía, que los niños no tengan tiempo para moverse es un síntoma claro de que algo falla en el sistema. Totalmente. Es un indicador muy preocupante. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la solución a esta inactividad epidémica no requiriera horas interminables de trote moderado? ¿Qué pasaría si la clave estuviera en apenas unos minutos de esfuerzo explosivo? Es una premisa fascinante. Básicamente plantea cambiar por completo el paradigma del ejercicio, o sea, pasar de la cantidad a la intensidad extrema. Y para entender si esto tiene una base real, hoy tenemos sobre la mesa una evidencia científica espectacular. Así es. En la inmersión profunda de hoy vamos a analizar un documento verdaderamente revelador. Se trata de un estudio titulado literalmente The Effects of High Intensity Interval Training on Cardiometabolic Health in Children and Adolescents, a Systematic Review and Meta-Analysis, que traducido para quienes nos escuchan sería los efectos del entrenamiento en intervalos de alta intensidad sobre la salud cardiometabólica en niños y adolescentes, una revisión sistemática y metaanálisis. Un título largo, pero muy descriptivo. Sí, no deja lugar a dudas. Los autores de este impresionante trabajo son Yuan Song y Hui Lan, y el artículo fue publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 2010, el 1 de diciembre de 2024. Y bueno, la misión de nuestra exploración de hoy es, precisamente, desglosar este monumental metaanálisis paso a paso. Nuestro objetivo principal es comprender a fondo, con toda la base empírica disponible, si estas ráfagas cortas y extremadamente intensas de ejercicio pueden ser la clave definitiva para combatir la actual crisis de obesidad infantil. Claro, ir más allá de los titulares. Eso es. La idea no es quedarse en la superficie, sino explicar científicamente, a nivel molecular y cardiometabólico, qué le ocurre exactamente al cuerpo humano cuando se le somete a este tipo de estrés positivo. Es que hace falta una solución urgente. Porque para dimensionar el problema real hay que mirar los números. Y la verdad es que son cifras que quitan el aliento. Ya no estamos hablando de que la obesidad infantil sea un problema aislado de ciertos países con dietas concretas. Es una pandemia global en toda regla. Sí, los datos epidemiológicos actuales dibujan un panorama que exige de verdad una intervención inmediata por parte de las autoridades de salud pública en todo el mundo. Fíjate en esto. Según la actualización de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, que se cita como contexto en esta investigación, hay más de 390 millones de niños y adolescentes en la franja de los 5 a los 19 años, con sobrepeso. 390 millones. Una barbaridad. Y de esa inmensa cifra, 160 millones viven con obesidad. Es un dato abrumador. Tela con la magnitud del problema. Exige replantear las estrategias actuales de arriba a abajo. Completamente de acuerdo. Y aquí es donde surge la gran paradoja de las directrices tradicionales. A ver, históricamente las guías médicas recomiendan volúmenes considerables de ejercicio de intensidad moderada. Pensemos en correr a un ritmo suave, andar en bicicleta de paseo o nadar durante sesiones de, 45 minutos a 1 hora. Claro, el típico consejo médico de hay que salir a trotar un rato todos los días. Exactamente. Y la ciencia nos ha demostrado durante décadas que los beneficios de esas guías son indiscutibles a nivel fisiológico. Eso nadie lo niega. El problema es que, en el mundo real, fallan estrepitosamente. La adherencia es alarmantemente baja. Porque nadie tiene tiempo. Ese es el punto. Cuando se investiga por qué la población general, incluidos los adolescentes, abandonan estos programas, la principal barrera reportada es esa constante falta de tiempo. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente pragmático, es imperativo buscar métodos de entrenamiento innovadores que generen mayor aceptación y sean más eficientes. Y así es como entramos de lleno en el terreno del HIIT y su hermano aún más extremo, el SIT.
Vamos a aclarar estos conceptos porque a menudo se usan como sinónimos en las revistas de fitness, pero este análisis marca una línea divisoria que lo cambia todo. En términos generales, el HIIT, o entrenamiento en intervalos de alta intensidad, se define como periodos de trabajo físico intenso alternados con periodos de ejercicio de baja intensidad o de descanso completo. Correcto, esa es la base. Subir mucho las pulsaciones, descansar y repetir. Pero lo que resulta realmente interesante, la verdadera estrella de esta investigación, es la introducción del SIT. A ver, para quienes no estén familiarizados con la jerga deportiva, ¿cómo definiríamos académicamente el SIT y por qué es tan distinto del HIIT tradicional? Es una distinción crucial y es donde reside gran parte de la magia de este estudio. SIT significa entrenamiento en intervalos de sprint, por sus siglas en inglés. La diferencia fundamental radica en la intensidad y, sobre todo, en cómo se prescribe. El HIIT tradicional a menudo requiere calibrar la intensidad utilizando parámetros de laboratorio. O sea, medir cosas con máquinas antes de empezar a entrenar, ¿no? Exacto. Para hacer un HIIT clásico de manera rigurosa, en un entorno clínico, a menudo se prescribe el ejercicio en base a un porcentaje del consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 máximo, o midiendo umbrales de frecuencia cardíaca. Eso implica pruebas previas, cintas de correr con mascarillas para medir gases. Vamos, que no es algo que se pueda mandar a hacer a unos chavales en el patio del colegio así sin más. Para nada. El SIT, por el contrario, consiste en esfuerzos repetidos al máximo absoluto, lo que en la literatura anglosajona se denomina un esfuerzo all out. Pura intensidad máxima. Darlo absolutamente todo durante unos pocos segundos. Eso es. La brillantez práctica del SIT es que, al ser siempre un esfuerzo máximo, se puede prescribir inmediatamente a cualquier persona, en cualquier lugar, sin necesidad de realizar ninguna prueba previa en un laboratorio. Se le dice al individuo: simplemente corre lo más rápido que puedas durante 20 segundos. Es la intensidad llevada a su límite biológico en ese instante preciso. Y aquí hay un dato en el estudio que rompe con un mito enorme. Se podría suponer que un esfuerzo agónico, ese punto de sentir que los pulmones arden literalmente, provocaría un rechazo total, especialmente en adolescentes que no suelen hacer deporte. Pero resulta que los adolescentes reportan un mayor nivel de disfrute haciendo estas ráfagas cortas de alta intensidad que con el entrenamiento continuo de intensidad moderada. Es un fenómeno psicológico fascinante. Y si lo pensamos, tiene todo el sentido evolutivo. Pensemos en cómo juegan los niños de forma natural. Los niños no salen al recreo a trotar a un ritmo constante del 60% de su frecuencia cardíaca durante 40 minutos. No son maratonianos en miniatura. Es verdad. Salen corriendo a toda velocidad detrás de un balón, se paran en seco, respiran y vuelven a arrancar al sprint. Exactamente. Su biología y su psicología están preparadas para el esfuerzo intermitente. Estas ráfagas cortas y dinámicas del SIT encajan perfectamente con esa naturaleza. Hay un sufrimiento muy agudo, sí, pero dura apenas 10 o 20 segundos, y luego viene la recompensa inmediata del descanso. Rompe por completo la monotonía que tanto aburre a estas edades. Esa preferencia psicológica, sumada a la eficiencia en el tiempo, es una combinación ganadora. Es lo que convierte este metaanálisis en una pieza tan importante hoy en día. Y para entender que no estamos hablando de una simple teoría o de un experimento pequeño, es necesario dimensionar el alcance del estudio en sí. No es un experimento con 10 personas en un gimnasio de barrio. En absoluto. La potencia de este artículo reside en la inmensa cantidad de datos que sintetiza. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores partieron de una base de más de 2.400 artículos extraídos de las principales bases de datos científicas del mundo, como PubMed, Web of Science y Scopus. Hicieron una criba espectacular. Una pasada de filtro. Tras aplicar unos criterios de exclusión sumamente rigurosos, se quedaron con 31 estudios definitivos. Y lo importante aquí es la calidad de esos estudios. 23 eran ensayos controlados aleatorizados, que sabemos que son el estándar de oro en la investigación científica, y los otros 8 eran ensayos controlados no aleatorizados. Así es. Es la forma más alta de evidencia científica disponible para sacar conclusiones poblacionales. Y si nos fijamos en la muestra humana, los números son muy sólidos. Este análisis agrupa a 2.496 niños y adolescentes en total. Y cubriendo un rango de edad súper amplio, además.
Las edades medias en los distintos estudios van desde niños muy pequeños, de unos 6,4 años, hasta adolescentes ya formados de 17,7 años. Y por otro lado, las intervenciones evaluadas también son variadas, desde programas intensivos de apenas 2 semanas hasta seguimientos de 12 meses, aunque la duración más común en los estudios solía rondar las 12 semanas. El propósito de este esfuerzo titánico de recopilación es cubrir un vacío inmenso en la literatura médica. Hasta la publicación de este trabajo, los estudios solían investigar un único factor de riesgo aislado. O sea, miraban una sola variable cada vez. Exacto. A lo mejor miraban solo cómo respondía el azúcar o solo la presión arterial. Lo que este trabajo ofrece es una imagen completa. Nos proporciona un panorama integral de cómo el cuerpo humano reacciona en su conjunto ante el HIIT y el SIT en estas edades clave para el desarrollo metabólico. Pues vamos a diseccionar esa imagen completa, porque los datos son fascinantes. Empecemos por los resultados glucémicos, que con la epidemia de diabetes tipo 2 acechando a la población joven son fundamentales. Hablamos de la insulina, la resistencia a la insulina y el nivel de azúcar en sangre. De entrada, los descubrimientos generales arrojan mucha luz. El entrenamiento en intervalos de forma global redujo significativamente los niveles de insulina y también la resistencia a la insulina en los participantes. Lo cual por sí solo ya es un mecanismo de prevención primario extraordinario. Reducir la resistencia a la insulina en la infancia cambia literalmente la trayectoria de salud de toda la vida de esa persona. Sin embargo, aquí viene una sorpresa científica brutal en los datos. El metaanálisis muestra que el HIIT general, ese que no llega al 100% del esfuerzo máximo, en realidad no logró reducir los niveles de glucosa en ayunas de manera estadísticamente significativa. Y aquí es precisamente donde el poder del análisis de subgrupos que hicieron los autores revela detalles interesantísimos. Aunque el HIIT general no movió la aguja de la glucosa en ayunas, el SIT, esos sprints de máximo esfuerzo all out, sí que lograron una disminución significativa del azúcar en sangre. Es decir, la diferencia entre sudar mucho en un entrenamiento duro y dar el 100% absoluto de tu capacidad es lo que marca que el azúcar baje o no en ayunas. Exactamente. Y lo más revelador de todo este apartado es que el análisis demostró que este efecto del SIT era especialmente potente en adolescentes y, de manera crucial, en aquellos participantes que ya padecían obesidad. Esto nos indica claramente que la variable de la máxima intensidad es el factor detonante para movilizar mecanismos metabólicos profundos que intensidades inferiores simplemente no logran activar de la misma forma. Vale, esto pide a gritos entender el porqué científico. ¿Qué mecanismos fisiológicos están ocurriendo dentro de las células musculares de un niño que hace unos sprints agónicos para lograr este cambio tan radical en el metabolismo del azúcar? En la investigación se menciona una hipótesis mitocondrial. Vamos a desempacar esto porque suena casi a ciencia ficción celular. Sí, la hipótesis mitocondrial es verdaderamente elegante. A nivel celular, sabemos que el entrenamiento de máxima intensidad actúa como una señal de emergencia tremenda para el cuerpo. Provoca un aumento considerable en la densidad mitocondrial de los músculos esqueléticos, así como un incremento en las proteínas respiratorias. Para visualizarlo de manera sencilla para nuestra audiencia, imaginemos que las mitocondrias son las centrales eléctricas de la célula. Los motores que queman el combustible, básicamente. Eso es. Si mediante el SIT obligas al cuerpo a necesitar muchísima energía de golpe en cuestión de segundos, el cuerpo responde construyendo más centrales eléctricas para la próxima vez. Tener más mitocondrias significa poseer una mayor y más eficiente capacidad para oxidar las grasas. Es decir, para utilizar las grasas almacenadas como combustible. Claro, se quema más grasa, hasta ahí es lógico y entra dentro de lo que todos conocemos. Pero la conexión de esto con la insulina es lo que me parece una pasada. Uno tiende a pensar que quemar grasa solo sirve para perder peso o cambiar la composición corporal estética. Pero resulta que si las grasas no se queman eficientemente, se acumulan en forma de unos metabolitos de ácidos grasos bioactivos. ¿Qué son exactamente estos metabolitos y por qué interfieren con la insulina? Es un concepto clave en la fisiología metabólica moderna. Esos lípidos bioactivos acumulados son, por usar una metáfora, como residuos tóxicos dentro de la célula. Actúan creando una especie de ruido de interferencia en las vías de comunicación intracelular. Cuando la insulina llega a la puerta de la célula muscular y llama para que deje entrar el azúcar que hay en la sangre, estos metabolitos bloquean la señal desde dentro. O sea, la puerta no se abre. Exacto.
La puerta no se abre, el azúcar se queda atrapado en el torrente sanguíneo y el páncreas detecta esto y tiene que producir todavía más insulina para intentar forzar la entrada. Esa es la base biológica de la resistencia a la insulina. Es como si la grasa mal procesada atascara literalmente la cerradura de la célula. Una analogía perfecta. Al mejorar drásticamente la capacidad de oxidación de grasas mediante el aumento de mitocondrias, el SIT actúa como un mecanismo de limpieza espectacular. Quema esos metabolitos tóxicos, desatascando la cerradura. El resultado directo es que las vías de señalización de la insulina quedan despejadas, protegiendo y mejorando la sensibilidad a esta hormona. Es una remodelación completa de la eficiencia energética del cuerpo. Es una reacción en cascada espectacular que parte de, recordemos, unos pocos segundos de esfuerzo máximo. Literalmente limpiar las células por dentro. Y si el cuerpo se vuelve tan eficiente manejando la energía a nivel celular, supongo que esto también se tiene que notar en la sangre circulante, ¿no? Pensando en cosas como el colesterol. Indudablemente. Y ese es el siguiente gran bloque que aborda el estudio de forma exhaustiva. El perfil lípido en el torrente sanguíneo. Pues los resultados ahí son contundentes, fíjate. El análisis confirma que el impacto en los lípidos es profundamente positivo. Se redujeron de manera significativa los triglicéridos, disminuyó el colesterol total y bajaron los niveles del colesterol LDL, el famoso colesterol malo. Y al mismo tiempo, como guinda del pastel, se incrementaron los niveles del colesterol HDL, el bueno. Y de nuevo, el SIT demostró llevar la batuta en todos estos marcadores, especialmente en la población con obesidad. Detrás de este equilibrio lipídico hay toda una magia molecular que es pura adaptación a la supervivencia. Durante estos intervalos de intensidad extrema, el cuerpo experimenta un gran estrés fisiológico. Aunque es un estrés controlado y breve, esto estimula una liberación masiva de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, y también de la hormona del crecimiento. Las hormonas de lucha o huida, las que se activan cuando hay un peligro inminente. Exactamente. Y estas hormonas son potentes activadoras de la lipólisis en el tejido adiposo. La lipólisis es la ruptura de las grasas que están almacenadas en las células adiposas. Se rompen y liberan ácidos grasos libres al torrente sanguíneo para ser usados como energía de emergencia. Como los músculos ahora son más eficientes y tienen más mitocondrias gracias al propio entrenamiento, capturan esos ácidos grasos circulantes y los queman. Y por eso bajan los triglicéridos. Eso explica muy bien lo de los triglicéridos, pero para los cambios en el colesterol, los investigadores mencionan un mecanismo muy concreto, involucrando a una enzima con un nombre de esos que imponen bastante respeto. LCAT, o lecitin colesterol aciltransferasa. A ver, ¿cómo influye dar sprints a tope en esta enzima en particular y por qué es tan determinante para el colesterol? La enzima LCAT juega un papel protagonista en la protección cardiovascular. Lo que los datos apuntan es que el ejercicio de muy alta intensidad provoca un aumento directo en la actividad de esta enzima en el plasma. Para entender su función, imaginemos que la LCAT es como un gestor de carga o un sistema de camiones de basura ultra especializado. ¿Un servicio de limpieza interno? Exacto. Su trabajo es facilitar un proceso vital conocido como el transporte inverso de colesterol. La LCAT facilita el empaquetamiento del colesterol sobrante que hay suelto en los tejidos y en las paredes de los vasos sanguíneos y lo introduce físicamente en las partículas de HDL, el famoso colesterol bueno. O sea, si lo entiendo bien, el HDL funciona como el camión de reciclaje y la enzima LCAT es el operario que recoge la basura de la calle y la mete a presión en el camión. Una imagen mental perfecta. Una vez empaquetado y asegurado, este colesterol es transportado de vuelta al hígado para su procesamiento, reciclaje o eliminación definitiva del cuerpo a través de la bilis. Al incrementar la actividad de la LCAT, el SIT acelera muchísimo esta vía de evacuación del colesterol de la sangre. Limpia las tuberías, lo que explica de forma brillante esa caída del colesterol malo y la elevación del bueno simultáneamente. Es fascinante. No solo estamos creando un músculo más eficiente y con más mitocondrias, sino que estamos potenciando el sistema logístico de reciclaje de residuos del propio cuerpo. Y bueno, hablar de limpiar tuberías nos enlaza perfectamente con el último gran marcador cardiometabólico analizado en este metaanálisis, la presión arterial y la transformación física de los propios vasos sanguíneos. Aquí es donde la física pura se encuentra con la biología de una manera absolutamente asombrosa. Al revisar los datos, se observa que el entrenamiento en intervalos logró reducir de forma general la presión arterial sistólica, que recordemos que es la presión máxima cuando el corazón late. Sin embargo, una vez más, el patrón del estudio se repite.
La presión arterial diastólica, la presión mínima cuando el corazón descansa entre latidos, solo experimentó una reducción estadísticamente significativa gracias a la brutalidad del SIT. Este detalle sobre la presión diastólica subraya de nuevo la singularidad de ese esfuerzo máximo absoluto. Para comprender cómo unos sprints cortos afectan a la presión interna de las arterias en reposo, debemos realizar un análisis sobre la función del endotelio. El endotelio es la capa interna, a nivel celular, que recubre todos los vasos sanguíneos. La pared interior de la tubería, por seguir con la analogía de antes. Exacto. Hay un concepto de biomecánica de fluidos que aquí encaja perfectamente, denominado estrés cortante, o en la literatura científica en inglés, shear stress. Imaginemos un río caudaloso. Si el agua fluye lentamente, el lodo y los sedimentos se acumulan en las orillas sin problema, pero si de repente hay una riada brutal, el agua a gran velocidad fricciona y limpia violentamente los márgenes del río. La fricción del agua contra la orilla. Eso mismo ocurre en el cuerpo humano. Durante los intervalos de sprint, el gasto cardíaco se dispara de una forma increíble. El corazón bombea a su máxima capacidad empujando la sangre a gran velocidad por todo el sistema circulatorio. Este flujo sanguíneo rápido y turbulento literalmente frota mecánicamente las células endoteliales de las paredes interiores de los vasos sanguíneos. O sea, el simple roce físico, esa fricción mecánica de la sangre corriendo a toda velocidad por las arterias en esos 20 segundos de sprint, resulta ser una señal biológica. Es una locura pensar que la simple mecánica de fluidos provoque un cambio químico, porque esa fricción hace que las células liberen algo muy específico para protegerse, ¿verdad? Así es. Ese roce físico, ese estrés cortante del que hablamos, es el estímulo primario que obliga a las células endoteliales a producir cantidades mucho mayores de una molécula fundamental para la salud vascular, el óxido nítrico. El famosísimo óxido nítrico. Efectivamente, el óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más potentes que produce nuestro organismo de forma natural. Su función inmediata es relajar la musculatura lisa que rodea los vasos sanguíneos, ensanchándolos para permitir que ese flujo masivo de sangre circule sin reventar el sistema por la alta presión del ejercicio. Claro, eso ocurre durante el ejercicio para sobrevivir al esfuerzo. Pero ¿qué pasa a largo plazo para que la presión arterial baje de forma permanente cuando el niño está en reposo? Lo verdaderamente revolucionario es el efecto crónico, la adaptación a largo plazo. La producción sostenida y repetida de óxido nítrico, provocada por someter al cuerpo a estos sprints de forma regular semana tras semana, termina por remodelar estructuralmente las arterias, las hace físicamente más grandes, con un diámetro mayor, y mejora enormemente su flexibilidad, combatiendo directamente la rigidez arterial. Y claro, una arteria más ancha y más flexible acomoda muchísimo mejor la sangre y por tanto baja la presión interna que sufre el sistema. Exacto. Normalmente, la rigidez arterial en personas sedentarias o en jóvenes con obesidad suele estar provocada por un exceso del tono vasoconstrictor dictado por el sistema nervioso simpático, que mantiene los vasos siempre un poco contraídos, pero el remodelado vascular originado por este estrés cortante consigue revertir ese endurecimiento, disminuyendo de forma estable la presión arterial diastólica en estos jóvenes. Es una maravilla ver cómo la biomecánica pura del movimiento se traduce en bioquímica reparadora a nivel celular. Es una cadena perfecta. Para hacer una síntesis final y recoger la idea central de este extensísimo análisis, podemos concluir algo que cambia el juego por completo en la medicina deportiva. Los periodos hipercortos de esfuerzo máximo, este SIT del que hemos hablado, no son simplemente un atajo para sudar rápido cuando no hay tiempo. No son un premio de consolación frente al ejercicio tradicional de larga duración en absoluto. Son una herramienta fisiológica extremadamente eficaz por derecho propio. Constituyen un rediseño desde cero del metabolismo de un niño o un adolescente. Al exigir el 100% de la capacidad física, aunque sean segundos, se multiplican las mitocondrias, se limpia la grasa tóxica que bloquea la insulina, se equilibran los lípidos, activando enzimas de reciclaje logístico y mediante pura fricción física de la sangre se logran relajar y remodelar las arterias estructuralmente. Y quizá lo más esperanzador de todo el documento, los datos demuestran sin lugar a dudas que estas adaptaciones son aún
aún más pronunciadas, rápidas y efectivas en aquellos participantes que más lo necesitan, es decir, en quienes ya padecen obesidad. Ante la tremenda contundencia de estos hallazgos, es altamente recomendable para cualquier profesional de la salud, educador físico o investigador que busque profundizar en las bases moleculares de estos mecanismos, acudir directamente a la fuente original. Invitamos encarecidamente a la audiencia a buscar y leer el artículo completo. Recuerdo el título: The Effects of High Intensity Interval Training on Cardiometabolic Health in Children and Adolescents, a Systematic Review and Meta-Analysis, publicado en el Journal of Sport Science and Medicine. Leer la ciencia de primera mano siempre es la mejor inversión para el conocimiento. Suscribo totalmente esa recomendación. Es un material de lectura verdaderamente obligatoria para entender la fisiología moderna y cómo combatir de manera realista esta inactividad global. Y para quienes sintonizan esta inmersión profunda de manera habitual y disfrutan desgranando la ciencia con nosotros, recordamos la importancia de seguir el canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de asegurar que no se pierdan futuros análisis detallados y contenidos de este rigor. Y para cerrar esta exploración profunda, conviene dejar un pensamiento orientado al futuro, basado firmemente en la evidencia empírica que hemos diseccionado hoy. Si la ciencia nos demuestra, con datos rigurosos y miles de sujetos de estudio analizados, que apenas unos minutos de esfuerzo máximo repetido tienen el poder real de remodelar el sistema vascular y la salud metabólica de un niño de forma mucho más eficiente e incluso más divertida que horas de trote monótono, cabe preguntarse seriamente de qué manera deberían evolucionar las clases de educación física y los tiempos de recreo en las escuelas alrededor del mundo. Quizá sea el momento definitivo de dejar atrás paradigmas anticuados y aprovechar realmente esta biología evolutiva en favor de la salud de la próxima generación. Queda para la reflexión